noches a todos. Espero que estén todos bien de aquel lado. Gracias por acompañarme en este tiempo. Un tiempo precioso que quiero vivirlo con ustedes y quiero también compartir este tiempo la palabra de Dios, la palabra que nos edifica, la palabra que nos lleva de victoria en victoria, que nos lleva a triunfar. En esta vida que estamos viviendo nos es necesario escuchar, aprender, entender la palabra de Dios, porque necesitamos también defender la palabra de Dios. Mayormente cuando se levanta tanta gente que desea destruir, trastocar todo lo que Dios ha creado, el orden que Dios creó. Realmente es lamentable el tiempo de confusión que se está viviendo, no solo en aquellos que no creen en Dios, sino también en aquellos que dicen creer en Dios y que por alguna extraña razón toman caminos equivocados. Por eso es que estamos siguiendo ordenadamente este comentario del libro de Proverbios, que es tan interesante, tan profundo. Cada proverbio tiene una particularidad y tiene una profundidad que no alcanzamos a captarla a simple vista, no alcanzamos a captarla simplemente con una visión corta. Por eso es que tratamos de profundizar en todo esto. Tratamos de que haya profundidad en cuanto al estudio de las Escrituras. Así que, sin más, vamos a Proverbios, ¿sí? Estamos en la parte 20 de Proverbios y vamos a ver Proverbios 10:27, que es el proverbio central, desde donde arrancamos con toda esta serie de mensajes que increíblemente se ha hecho tan extenso, tan preciso, pero también tan profundo, como para ir con la parte 20 de esta serie de mensajes. El temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Esto es importantísimo comprenderlo, porque esto hace la diferencia entre aquellos que temen a Dios y los malvados que no temen a Dios y que no solo no temen, sino que no respetan, y aquellos que inclusive niegan a Dios, ¿sí? El próximo proverbio que vamos a ver, que está en el capítulo 19, es más actual que el periódico del día de mañana. Es decir, el periódico de mañana no salió todavía y este proverbio es más actual que eso todavía. Aunque se escribió en el siglo IX más o menos, antes de Cristo, lo escribió Salomón en el tiempo en que fue rey. Parece como si este proverbio que vamos a leer ahora se adelantara en el tiempo y vaya a un futuro cercano o lejano, desde aquel momento un futuro lejano, pero desde el momento que estamos viviendo ahora, un futuro cercano. Parece adelantarse en el tiempo y describir a los seres humanos del Apocalipsis. Leemos en Proverbios 19:3, que es con el que vamos a arrancar este día y esta serie. 19:3, vamos a ver que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Yahvé. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Dios. Bien, recuerden siempre que Yahvé en el antiguo pacto es el nombre personal del Elohim de Israel, del Dios de Israel. Era el nombre con el que se lo conocía a Dios en el antiguo pacto en toda la nación de Israel. Y por supuesto todos aquellos gentiles que tenían contacto con Israel aprendían a conocer el nombre de Yahvé, porque Israel tenía que ocuparse de hacer conocer el nombre de Yahvé. Entonces, como ya lo vimos, fíjense ustedes que como ya lo vimos en el comentario a Proverbios 17:3 anteriormente, los seres humanos en Apocalipsis sabrán que están bajo el juicio de Dios, pero ni aún así se arrepentirán.
sino que blasfemarán contra Dios. Esto está registrado en el capítulo 16 de Apocalipsis, ya lo hemos leído, por eso es que quiero simplemente tocar ahora a lo que se refiere este proverbio. Proverbio 19.3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, es decir, desvía su camino, su insensatez desvía su camino, y luego su corazón se irrita contra Dios. El hombre, el ser humano corre a su propia destrucción. Pero fíjense que sigue levantando su puño al cielo culpando a Dios por lo que pasa en el mundo. Toda la gente hace lo que bien le parece. Hace, como dice en el libro de Jueces 2 veces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero no era que en Israel no había rey. Había rey, pero el rey era invisible. Entonces, como la gente no quería sujetarse o someterse a ese rey invisible que está en los cielos, entonces cada uno, como no tenían un rey visible, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así estamos en este tiempo, ¿sí? El ser humano corre a su propia destrucción, el ser humano toma sus propias decisiones, el ser humano hace sus propias leyes, sus propios decretos, sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? La gente hoy, cada uno hace lo que bien le parece. No importa si está bien o está mal, total, si te hace bien a vos, hacelo igual, no importa si al otro le hace daño o no. Entonces, así es como estamos viviendo este mundo. ¿Ven? Fíjense, quizás Salomón en aquel momento cuando él escribió la insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita, y luego su corazón se irrita contra Yahvé, quizás tenía en mente como hebreo y como conocedor de la Torá, como conocedor de la palabra de Dios, de los 5 primeros libros y como conocedor del Génesis, quizás tenía en mente a Caín, ¿sí? El primer asesino de la Biblia. El primer asesinato de la Biblia lo cometió Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, cuando asesinó a su hermano Abel. El primer asesino de la Biblia que se enfureció con Dios porque Dios aceptó con agrado la ofrenda de su hermano Abel, pero rechazó la suya. Y ahora este relato lo encontramos en Génesis 4, 1 al 15, y lo podemos leer, lo vamos a leer por la simple y sencilla razón de poder entender cómo el primer hombre el primer asesino de la Biblia también es el primero que se enoja contra Dios, cuando en realidad la culpa simplemente había sido de él. Vamos a leerlo para poder entrar en tema. Recuerden siempre entonces que estamos en Proverbios 19.3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Yahvé. Yo anoté aquí 2 ejemplos que tenemos en la Biblia. Y el primero es Caín, ¿sí? Génesis 4, 1 al 15. Fíjense ustedes lo que hace este hombre. Conoció Adán a su mujer Java, o Eva, como lo conocemos normalmente, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: adquirí varón de parte de Elohim, o de parte de Dios. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así comienza esta historia. Andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Recuerden ustedes que esto, en su contexto, ya Adán y Eva habían pecado, ellos se cubrieron con una hoja de higuera, con hojas de higuera, se hicieron delantal con hojas de higuera. Dios mata animales y los cubre con piel, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque a Dios no le gustaba la ropa hecha con hojas de higuera? No, para mostrarle a Adán y Eva que por causa de su pecado un inocente moría. ¿Ven? Pero esto era un antitipo, un tipo de lo que sucedería luego en la cruz del Calvario, cuando Dios
pondría a su hijo en la cruz precisamente para demostrarle al mundo que por causa del pecado un inocente moría. Y ese inocente era el que cancelaba el pecado, que era su hijo. Entonces esto es un antitipo que tiene su tipo o su cumplimiento en la cruz. Entonces, Caín viene y presenta una ofrenda a Dios, seguramente por enseñanza de los padres, como probablemente Adán y Eva le contaron cómo Dios los vistió con piel de animales a los que Dios mismo había sacrificado para demostrarles que era necesario el derramamiento de sangre, porque dice el libro de Romanos que sin sangre no hay remisión de pecados, es decir, el pecado no se puede quitar, no se puede remitir, no se puede enviar lejos, no se puede cancelar. Entonces, esa sangre simplemente simbolizaba que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces quizás de esta forma, quizás no, Adán y Eva les enseñaron a sus hijos que por causa de su pecado animales inocentes habían muerto. Pero Caín, como fue labrador de la tierra, él presentó su propio trabajo, su propia obra, ¿sí? Seguramente su trabajo de labrador le llevó mucho tiempo para sembrar y cosechar, entonces de eso vino y le trajo a Dios como una ofrenda, ¿sí? Una porción del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A Caín le costó, su ofrenda le costó mucho trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es la salvación por obra, es buscar el favor de Dios por sus propias obras, como hace cualquier religión hoy, que busca el favor de Dios por sus propias obras. Sin embargo, su hermano Abel activó la fe e hizo un acto de fe y un acto profético, porque él dice que Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, es decir, de lo grueso, de la grasa de ellos, que es para el sacrificio y para encender el fuego, la grasa de los animales para encender el fuego, ¿sí? De la grosura de ellos. Entonces dice, Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre un hermano y el otro? Uno presentó sus propias obras, es decir, presentó su ofrenda para agradar a Dios por sus propias obras. Abel no tuvo que labrar la tierra, Abel tuvo que cuidar los animales, simplemente dejar que los animales crecieran, y cuando nacieron y crecieron, simplemente tomó uno y lo presentó. Y esta es la diferencia entre la salvación, buscar la salvación por obras y la salvación por gracia, ¿sí? Por la fe, por medio de la fe. Entonces, ¿quién aplicó fe acá? ¿Quién aplicó fe? Abel. Abel aplicó fe. ¿Por qué entonces a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque la ofrenda de Abel fue precisamente un anticipo de aquel que siglos después, milenios después, vendría a la cruz del Calvario a entregar su vida y derramar su sangre, ¿sí? Entonces Abel hizo un acto de fe, algo anticipando, ¿sí?, lo que vendría. Por eso fue del agrado de Dios, ¿sí? Y se enojó Caín, y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante, es decir, se enojó de tal manera, se enojó contra Dios, pero como a Dios no lo podía agarrar del cuello, no lo podía matar, entonces se le agarró con su hermano, que fue el que le agradó, ¿sí? Porque entró en celo, entró en celos y envidia. Y dice Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Por qué te enoja esto? ¿Y por qué estás abatido o está abatido tu semblante?
Le dice, si hicieras correctamente no serías acepto. Es decir, si hicieras, volvé para atrás, Caín. Y si hicieras, ahora, si hicieras como hizo tu hermano, ¿no sería acepta tu ofrenda? ¿No sería aceptada tu ofrenda? Claro que sí, Dios le está dando oportunidad de volver pasos atrás y hacer de nuevo la ofrenda según como Dios lo estipuló. Porque el tema es que si el hombre no hace las cosas como Dios las estipuló, el que está en el error es el hombre, no Dios. Porque Dios es sabio, sus justos juicios son verdaderos, así que Él va a juzgar con justo juicio, como lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces, Caín tiene la oportunidad de volver hacia atrás, de arrepentirse, volver hacia atrás, tomar un cordero del rebaño de su hermano y venir y presentarlo tal y cual como hizo Abel. Le dice, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? Dice, he aquí, miren ustedes la oportunidad, la nueva oportunidad que Dios le está dando a Caín. Como a cualquiera de nosotros, cuando hacemos algo que está mal, cuando hacemos algo malo, debemos volver sobre nuestros pasos, arrepentirnos porque Dios nos está dando una nueva oportunidad. He aquí la ofrenda por el pecado, dice, aún está a la puerta anhelándote y tú puedes beneficiarte de esa. Esta es la traducción correcta de este pasaje. Cuando ustedes lo lean en otros pasajes, se van a dar cuenta que hay un error muy grave de traducción. Pero la traducción correcta es esto. He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta. Allí está, Caín. Dios le dice, es como si Dios le dijera a Caín, Caín, ahí, en la puerta del corral está el corderito. Ahí está el cordero. Tómalo porque esa ofrenda te está anhelando. Y como te está anhelando esa ofrenda, como ese corderito está ahí en la puerta del corral, anda, tómalo, sacrificalo para mí y serás beneficiado de esa forma de ofrendar. Porque no vas a ofrendar como vos te parece, sino que vas a ofrendarme como yo te digo, como son las cosas, y para que seas de mi agrado, para que lo que vos haces sea de mi agrado, lo vas a tener que hacer a mi manera. Entonces, ¿qué hace Caín? Como Caín no quería hacer las cosas a la manera de Dios, sino a su manera, dice en el verso 8, y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No es que Dios no sabía dónde estaba su hermano Abel, sino que le hizo la pregunta a Caín para que Caín respondiera, para que Caín confesara su pecado. Pero ¿qué dijo? Como hizo su padre Adán y su madre Eva, ¿sí? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Sí? Como dijo Adán, la mujer que vos me diste fue la que pecó. Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Y la serpiente no sabía quién echarle la culpa, porque no tenía a nadie alrededor para echarle la culpa. Entonces ahora, haciéndose el desentendido, Caín dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora eres maldito de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo no te incrementará su fuerza y serás un fugitivo errante en la tierra. Una maldición de la tierra, una maldición que Dios pone sobre Caín. Dice, y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Ahora Caín se enoja contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo
precisamente el castigo para Caín. Pero ese castigo nunca tendría que haber venido si la insensatez de Caín no hubiese torcido su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Yahvé. Entonces Caín se irrita contra Dios, se enoja contra Dios, mata a su hermano y ahora le echa la culpa a Dios de que va a andar errante por la tierra y que cualquiera que lo encuentre lo va a matar. Pero como Dios es misericordioso, ¿qué hace Dios entonces? Pero Adonai Elohim le dijo, no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. Entonces, ¿qué sucede? Dios, a pesar de lo mal que se comportó Caín, él le pone una señal, que no sabemos cuál es, pero nadie puede eliminarlo, nadie puede matarlo. ¿Se dan cuenta ustedes entonces cómo el hombre desde ese momento, desde Caín en adelante, como Adán y Eva, desde Adán y Eva en adelante, el hombre ha torcido sus caminos y le echa la culpa a Dios, se enoja contra Dios, porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Es decir, cuando Dios ha dicho algo, Dios no cambia, no es necesario cambiar porque lo que Dios dice precisamente es así. Entonces, no es Dios el que tiene que someterse o sujetarse a lo que nosotros decimos. Somos nosotros los que tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tuerce su camino y después se enoja contra Dios? Precisamente porque Dios ya marcó el camino, ya nos marcó el camino para que andemos en él y lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, también tenemos al profeta Jonás, a quien Dios le dio una misión. Muchos de nosotros conocemos la historia de Jonás, pero veámoslo así. Le dio una misión y él huyó a otra parte. Esto lo encontramos en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, donde la Biblia relata el enojo de Jonás con Dios por salvar a los ninivitas. A ver, vamos al profeta Jonás. Vamos al profeta Jonás. Capítulo 3. Donde la Biblia relata el enojo de Jonás con Dios por salvar a los ninivitas. Miren lo que sucede con este hombre. Capítulo 3, ¿sí? Bueno, la historia comienza así. Dios le manda con una misión para que vaya a predicarles a los ninivitas y a decirles que se arrepientan, si no Dios los enjuiciaría. Jonás, ¿qué hace? Llega al puerto de Jope, ¿sí? Se va al puerto de Jope, o Jafo se conoce hoy. ¿Y qué hace? En lugar de ir a Nínive, se va a Tarsis, para el lado de España. Se toma una nave, navegando se quiere alejar de la costa de Israel, porque cree que de esa forma se va a alejar de Dios también. ¿Y qué sucede? Sucede que se levanta una gran tormenta, los marineros que iban en esa nave preguntan por culpa de quién es, se enteran, bueno, la historia es así, se enteran de que él es el culpable porque está desobedeciendo a Dios, entonces agarran, lo arrojan al agua y un gran pez, un monstruo marino, se lo traga y luego de 3 días lo vomita en la costa de Nínive. En la costa de Siria, ¿sí? Cerca de Nínive. Entonces el capítulo 3 muestra lo siguiente. Dice, comenzando con el capítulo 2, verso 10, dice, entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Y la palabra de Yahvé llegó por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás tiene que hacer lo que Dios le dijo que hiciera, porque de otra forma no va a zafar. Entonces, ¿qué sucede? Dice,
Jonás pues se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive una ciudad grande ante Elohim de 3 días de recorrido, es decir, una ciudad muy grande, 3 días para entrar, 3 días para salir, 3 días para un día para entrar, un día para salir, un día para recorrerla. Y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim. Si ustedes ven la historia de Nínive y ven la historia de los sirios, de los asirios, van a ver ustedes que era un imperio que se estaba levantando y eran muy perversos. Luego, años después, Asiria ataca a Jerusalén y llevan cautivos a todos atacan a Samaria y llevan en cautivos a todos los que vivían, los judíos que vivían en Samaria. Dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Fíjense ustedes, la conversión de esta ciudad perversa de los asirios, la conversión inmensa, tremenda conversión que hay en esta gente cuando entran en temor precisamente de lo que el Elohim, el Dios que mandó a Jonás, va a justiciarlos. Clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si desistirá Elohim y cambiará de parecer y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque desde el rey hasta todos los ciudadanos de Nínive se arrepintieron delante de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Bien, la misión está cumplida. Jonás está feliz de haber predicado el evangelio y toda una ciudad se convierta al Señor. No, Jonás se enoja con Dios. Se enoja con Dios. Miren esto. Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Y oró a Yahvé diciendo: oh Yahvé, ¿no era esto lo que decía yo estando en mi tierra? Fíjense que él, Jonás, como hebreo, estaba en la tierra de Israel y allí él pensaba, o él decía, que si la gente de Nínive se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Y eso era precisamente lo que Jonás no quería, porque Jonás sabía que era una nación, que los ninivitas eran perversos, eran destructores, eran hombres capaces de las más horrorosas, de las más horrorosas trampas para destruir a la nación. Cuando ellos tomaban cautivos a alguien, los atormentaban de tal manera con tremendos castigos, ¿no? Dice: por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Fíjense cómo Jonás, como profeta de Dios, conocía a Dios y sabía que era lento para la ira y grande en misericordia.
que desistes de dar castigo. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego, miren ustedes lo que dice, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Yahvé le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Miren ustedes. Jonás, un profeta de Dios, se enoja contra Dios porque Dios decide perdonar a una ciudad que se arrepiente ante la predicación de su palabra. Dice el verso 5, y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y Yahvé Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Jah Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Fíjense ustedes cómo Dios, a pesar del enojo de su siervo Jonás, le prepara una calabacera, es decir, una planta como si fuera una planta de zapallo enorme para que cubriera a su siervo, ¿sí? Pero como este hombre se alegró por la calabacera, pero se enojó contra Dios por salvar a la gente, por ser clemente y misericordioso con la gente, entonces Dios, ¿qué hace? Prepara un gusano, le mata la calabacera que le estaba cubriendo. Y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir. Y dijo, más me vale morir que vivir. Fíjense el enojo de este hombre, ¿no? Elohim respondió a Jonás, ¿tanto te irritas por lo de la calabacera? Él respondió, tengo razón para irritarme hasta la muerte. Le dijo Yahvé, ¿te apiadaste de la calabacera, por la cual no trabajaste ni le hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció? ¿Y no me compadeceré yo de Nínive, esta gran metrópoli, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales? Fíjense, Jonás se irrita contra Dios, primero porque Dios, ante el arrepentimiento de los ciudadanos de Nínive, decide salvarlos. Y luego vuelve Jonás a enojarse cuando Dios hiere la calabacera, es decir, esa planta de calabazas, y la calabacera se muere. Entonces le enseña una lección. ¿Sos capaz de decir que 120.000 personas sean destruidas? ¿Anhelás que 120.000 personas de esta ciudad sean destruidas y no querés que yo le dé la oportunidad de salvarlas? ¿Y te puso feliz cuando nació la calabacera y te enojaste conmigo cuando la calabacera fue herida y se murió? ¿Cómo puede ser esto? Entonces la insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Yahvé. Fíjense ustedes, Jonás no quería ir a predicar el evangelio a los ninivitas porque sabía que si Dios, como que es tardo para la ira y grande en misericordia, lo salvaría si ellos se arrepentían. Y lo que Jonás menos quería era que los ninivitas lo que menos querían es que fueran salvados. Jonás quería que Dios destruyera a todos los ninivitas. Sin embargo, Dios, ¿qué hace? Salva 120.000 personas de una ciudad por el simple hecho de que ante la predicación de Jonás se arrepintieron. Entonces se dan cuenta que el hombre tuerce sus caminos y luego su corazón se irrita contra Dios.
como lo vimos en el comentario anterior a Proverbios 17:3. Los seres humanos, llega el tiempo de Apocalipsis, el tiempo apocalíptico. Los seres humanos están corriendo rumbo a su propia destrucción y luego se enojan contra Dios, levantando su puño en el rostro de Dios, simplemente porque el hombre cree que Dios no está haciendo lo que el hombre quiere. Si el ser humano entendiera que lo que Dios dice es verdad, si el ser humano fuese obediente a la verdad, entonces el ser humano obedecería a Dios y no habría injusticia en el mundo. Dios es justo y sus juicios son verdaderos. Miren lo que dice Apocalipsis 16, 5 al 7. Apocalipsis 16. Dice, del verso 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas decir, justo eres, oh santo, que eres y has sido, por cuanto juzgaste estas cosas. Pero la cosa no queda allí. Dice, porque ellos, y está hablando precisamente del derramamiento de las 7 copas de la ira, dice, porque ellos derramaron sangre de santos y profetas, hablando de la gente, precisamente, hablando precisamente del juicio que Dios traerá sobre la Gran Babilonia, sobre todo el sistema religioso mundial, partiendo del Vaticano. Porque la Gran Babilonia es precisamente donde está Roma, donde está el Vaticano. Esa es la Gran Babilonia. Dios lanzará un juicio tan fuerte, tan grande, que toda la ciudad del Vaticano será incendiada, destruida. Pero ese es el juicio de la gran ramera, ¿sí? El juicio de la gran ramera. Entonces dice, porque ellos derramaron sangre de santos y profetas, hablando precisamente de todo el sistema mundial, todo el sistema religioso mundial contra Dios, que nace con Nimrod, ¿sí? Nimrod fue el fundador de la religión en contra de Dios. Y desde aquel tiempo en adelante, los hombres religiosos fueron asesinos de los creyentes en Dios. Entonces, luego la Iglesia Católica Romana, con las cruzadas, con la Santa Inquisición, fueron queriendo destruir a los creyentes en el Señor Jesús. Entonces Dios, en un tiempo más adelante, ¿sí? Fíjense ustedes que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Yahvé. Este proverbio fue escrito alrededor del siglo IX antes de Cristo, así que estamos ya casi a 2000 años después de Cristo y todavía no ha llegado al total cumplimiento de estas palabras, ¿sí? Porque todavía quedan en el Apocalipsis hombres que blasfemarán al Dios del cielo, que no se arrepentirán, aún sabiendo que están bajo el juicio de Dios. Entonces, fíjense ustedes lo que dice el ángel. Porque ellos derramaron sangre de santos y profetas, también tú les has dado a beber sangre. ¿Por qué hace esto Dios? Porque el ángel dice, lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. Dios juzga con justo juicio. Dios hará justicia con justo juicio. Así la humanidad tomó sus propios caminos y pretende que Dios esté de acuerdo con ellos. Cuando un ser humano toma sus propios caminos y las cosas luego no le salen bien, cuando un ser humano toma sus propios caminos, negando y dándole la espalda a Dios
y dándole el frente al pecado. Cuando el hombre toma sus propias decisiones y tuerce sus caminos por insensato, luego se irrita contra Dios porque Dios no bendijo sus planes, porque Dios no estuvo de acuerdo con sus planes. Entonces el hombre odia a Dios y se enoja y se irrita contra Dios. Por eso que lo mejor que nos puede suceder es lo que viene luego, que es temer a Dios, apartarse del mal y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Está eso. El siguiente proverbio en esta serie nos muestra que nosotros podemos heredar hábitos, pero siempre todo tiene que ver con todo. Todos los pasajes que vamos leyendo tienen que ver, están hilvanados con un hilo de oro. Cuando nosotros miramos correctamente la Escritura, nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con todos los proverbios. El temor de Yahvé, dice el 10:27, que es la base de todas estas partes que estamos estudiando. Dice, el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Porque Dios hace una gran diferencia entre los que temen, los que le temen y los que no le temen. Hace una diferencia enorme, así como son más altos los cielos que la tierra. Entonces el siguiente proverbio en esta serie nos muestra que nosotros podemos heredar hábitos, costumbres y bienes materiales, pero una buena mujer no se hereda. Es un regalo de Dios. Proverbios 19:14 dice, casa y fortuna son herencia de los padres, pero la mujer prudente es un don de Dios o un don de Yahvé. He visto a lo largo de mi vida hombres avergonzados por sus mujeres, por lo imprudentes e indiscretas. He visto a esposas hacer callar a sus maridos delante de todos, esposas que no dejan hablar a sus maridos o los insultan y les faltan al respeto en público. Y ya lo vimos en Proverbios 11:22. Dice, como zarcillo de oro en hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Una mujer imprudente, sin moderación, insensata pero hermosa, es como ponerle una joya en el hocico de un cerdo. No luce y no se aprecia. Así como al cerdo no le interesa meterse al barro y ensuciar la joya, porque está en su naturaleza, a la mujer insensata e indiscreta no le interesa empañar su belleza con su indiscreción. Y quiero cerrar con esto. Solo un tonto y necio elegirá a una mujer físicamente hermosa, pero totalmente indiscreta e imprudente. Estos proverbios nos hacen ver. Por supuesto que hay tanto mujeres como hombres indiscretos, imprudentes, con falta de tacto. Es tanto para hombres como para mujeres, pero el proverbio habla precisamente de la mujer. Entonces repito, como zarcillo de oro en hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Nosotros podemos ponerle una joya en el hocico del cerdo y el cerdo a la menor oportunidad que tenga, va a ensuciarse y no le interesará que tenga una joya en el hocico, les aseguro. De hecho, lo primero que mete en el barro el cerdo es el hocico, ¿sí? Entonces la joya se ensucia. Y así es una mujer hermosa físicamente, bellísima físicamente, pero indiscreta, sin moderación, sin circunspección, sin mirar hacia adentro. Una mujer que es capaz de avergonzar a su marido en donde vaya, ¿sí?
Hay mujeres que avergüenzan a sus maridos donde vayan. Claro, después el hombre no quiere salir con ella, pero ¿por qué no quiere salir con ella? Porque la avergüenza. Entonces, cuidado, mujeres, cuidado. Creo que esto se puede ordenar, se puede arreglar cuando realmente hay un arrepentimiento y se entiende que pueden ser, que están siendo indiscretas, imprudentes, que están avergonzando a sus esposos. Y esto vuelve a ser, como dijimos al principio, el hombre, el ser humano, tuerce sus caminos por su insensatez, tuerce sus caminos y después le echa la culpa a Dios o le echa la culpa al marido. No está bien, no está bien eso. Y quiero llegar hasta aquí porque luego vamos a ver en el siguiente proverbio, que es retributivo y alentador también, que vamos a ir al proverbio 19-17. Pero quiero llegar con esto hasta aquí simplemente, para que podamos analizar cada una de estas cosas. Comprendamos entonces lo siguiente. El juicio de Dios es justo y es verdadero, porque Dios juzga con justa justicia. Dios no se va a equivocar en el juicio, porque Dios no juzga según apariencias. Dios no juzga, Dios no necesita testigos oculares, testigos que hayan visto o testigos que puedan testificar contra alguien. Dios no necesita testigos. Fíjense ustedes que en el Evangelio de Juan dice que muchos lo seguían, pero él no se fiaba de ninguno, no confiaba en ninguno de los hombres, porque él conocía el corazón de ellos, los olfateaba el corazón de ellos, percibía el corazón de ellos. Entonces, Dios sabe y conoce el corazón de cada uno, y nosotros creemos que Dios juzga mal, o que Dios no está haciendo nada, que Dios sigue sentado en su trono y deja que los hombres se autodestruyan. No, Dios está guardando los suyos, Dios está cuidando los suyos, y está permitiendo que el hombre tome en sus propias manos aquello que Dios le dio para que administrara. Entonces el hombre y la mujer, por supuesto, es administradora y hace mayordomía de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Entonces cada uno rendirá cuenta de lo que ha hecho. Que Dios nos asiste, que Dios nos ayude, que Dios nos ayuda, que Dios nos asiste todo tiempo, es así. Pero el hombre tuerce sus propios caminos por insensato, por necio, por tonto. Entonces después le echa la culpa a Dios. Así que quiero llegar hasta aquí. Y quiero orar con ustedes para que Dios nos ayude a ser realmente buenos administradores de las cosas que Dios ha dado. Y lo vamos a ver luego, lo vamos a ver un poquito más adelante en el próximo video, cómo Dios quiere que el hombre se vuelva a Él, se arrepienta y se vuelva a Él, confiese su pecado. Y el hombre se meta en el centro de la voluntad de Dios. Que el hombre entre en los planes y propósitos de Dios. Para que el hombre esté satisfecho, para que el hombre cuando llegue al final de sus días pueda mirar hacia atrás y pueda estar satisfecho por lo que ha hecho. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo video. Estén atentos porque si Dios así lo permite, quizás antes del próximo domingo hagamos otro video. Muchas gracias. Dios les dé y les conceda un muy buen descanso.